Bueno, Justo a Tiempo, una nueva historia, un nuevo programa. Siempre hablamos en Justo a Tiempo, la temática verdadera es la prevención. Prevención de adicción, de ludopatía, de cocaína, de marihuana, alcohol, bueno, de depresión. Hoy, gracias a Dios, me siento honrado, ¿no, Juanpi? Porque estoy con los jugadores de fe, ¿o no? Sí, porque cada uno tiene su historia y a través de la fe pudieron salir adelante. Y acá tenemos, bueno, un líder, Juanpi. Bienvenido a Justo a Tiempo nuevamente, hermano. Muchísimas gracias. ¿Ya sos socio vitalicio? Sí, y esta es la segunda vez que podemos participar. Creo que estuvimos en el 2023 con Pachu. Y la verdad que... Aprovechamos mandarle saludos, Sí, le mandamos un saludo. Saludito a Oscar. A Oscarcito, a todo el equipo. El señor fue añadiendo, la verdad que los colaboradores, ellos son parte del grupo de lo que llevamos adelante semanalmente en Rosario. Tenemos de forma presencial y virtual los días viernes. Así que estamos muy contentos y bueno, nuevamente gracias por la invitación. La dirección, para que la gente sepa. Tenemos los lunes, lo hacemos bajo la cobertura espiritual de Santuario de Fe en Provincias Unidas 2050 de la ciudad de Rosario. Después los miércoles se nos abrió las puertas para ir con la pensión de Argentino de Rosario. No podemos estar ahí en el establecimiento, pero ellos nos prestan un lugar que es Avellaneda 781. Al lado de la IPF, Avellaneda y Córdoba. Ahí también a las 7 de la tarde. Y después los días viernes lo hacemos de forma virtual, por Google Meet. Bueno, antes que ir a las distintas historias, quiero que me cuente un poquito lo que es, ¿no es cierto? Porque muchos escuchan jugadores de fe, pero ¿qué es jugadores de fe? Jugadores de fe en realidad comenzó, digamos, como un grupito homogéneo, ¿sí? Pequeño de... ¿Cuánto hace? Y en el 2018. 2018 comenzó... mover con, bueno, Javi López, con Pablo Verón. Ellos fueron, digamos, los pioneros en llevar adelante este trabajo. Después cada uno de ellos, bueno, Pablo Verón está pastoreando a los adolescentes en Santuario de Fe, Javi está como supervisor y bueno, me pude quedar a cargo después que ellos se fueron y empezaron su tarea. En el 2021 empezamos, bueno, vino la pandemia en el 2020, como que caducó, digamos, la cantidad de jugadores. Justo el lunes comentábamos eso de que esa generación, digamos, ya no vienen más, porque fueron creciendo, se fueron a otros países, quedaron quizás muy pocos que hoy también son líderes, como Fino y otros más. Así que comenzamos en el 2018, bueno, paramos en el 2020, el 2021 comenzamos y ahí ya no paramos más. O sea, antes era los lunes, y o sea, fue abordando cada vez más y la necesidad de también poder compartirlo de forma virtual con los chicos que están fuera de Rosario. Jugadores de fe para cualquier... Porque acá, bueno, vos sabés que la región, los pueblos, Rosario, la provincia de Santa Fe, fulbo, ¿no? Pero bueno, si se quieren acercar, ¿qué es lo que aborda, por ejemplo, jugadores de fe? ¿Qué es lo que aborda? En realidad, o sea, lo que tratamos, es amplio, digamos. Tocamos varias áreas, pero en especial es poder compartirle al jugador de fútbol que viene con esos bajones anímicos, ¿sí? Poder compartirle la palabra de Dios. Y que tal vez llegó al consumo también. Cualquiera, sí, cualquier situación, depresión, o sea, tenemos chicos, bueno, acá ellos después van a contar sus testimonios, pero bueno, nosotros venimos y presentamos quizás como una carta de presentación, compartir una palabra, una reflexión, una palabra de Dios, y ahí poder orar por sus vidas, animarlo, alentarlo, a mostrarle que mientras haya vida hay esperanza, ¿sí? Y poder ir levantando ese estado anímico, ¿sí? Por medio de oración, de palabras. De poder hablar también. De hablar, de charlar, una amistad, ¿no? Sí, no es que todo protocolar, o sea, a veces dicen, che, ¿qué es una iglesia evangélica? Mirá, en realidad es un establecimiento que nos presta un lugar, es una iglesia cristiana, pero lo hacemos de forma como más descomprimida. Claro. Hacemos las reuniones de forma de vestuario. Claro. Viste que hay una forma de círculo y bueno. Qué bueno que lo explique de esa forma, Juanpi. Claro, el jugador va, o sea... Hay algunos se asustan si está escuchando. Dice, claro, no, ¿qué me van a hacer? ¿Me van a tirar agua bendita? Claro. No, o sea, es poder compartir, o sea, sentirse que ellos se sientan como en un vestuario, pero de forma espiritual, ¿sí? Claro. O sea, sabiendo que somos todos iguales, que tenemos errores, que somos vulnerables, ¿sí? Pero así todos seguimos adelante a pesar de. ¿sí? Sé que mientras vos hablabas, digo, tenemos también un referente, ¿no? Maravilla Martínez, ¿o no? Claro. Alto guerrero, que pronto lo vamos a tener justo a tiempo. Claro, claro, sí. También un jugador que se formó en la fe. Sí, en estos últimos años se ha levantado bastante, digamos, el jugador de fútbol de levantarse una remera y proclamar, ¿sí? Su fe en Dios.
Entonces eso está bueno, porque viste que los pibes hoy imitan. Claro. O sea, ¿te acordás antes cuando Palermo se peinaba, se pintaba acá, andaban todos con... Bueno. O sea, es como que también no llamarlo una moda, porque uno no quiere que se malinterprete, digamos, ¿no? Pero en realidad es poder animar al jugador. Y así fue llegando del boca al boca. Empezamos, éramos 10, ahora somos como 60 en cada reunión. Terrible. Impresionante. ¿Tu nombre? Ramiro. Preséntate. Ramiro, ¿y de qué barrio sos? Yo soy de Capitán Bermúdez. Sí. Bueno, contar un poquito, porque bueno, ¿ustedes todos son de Rosario? No. Sí. ¿No? Yo también de Nosotros- Capitán Bermúdez. Bueno, casi ahí somos Sí, todos. ahí, alrededor. Casebal, queda hay un barrio de Rosario, parece. Claro. Pero lo que quiero decir, cada uno tiene su historia. Siempre nosotros, en Justo a Tiempo, vamos a las raíces. No como fue que creciste un poquito en tu barrio. Sabemos que todos los barrios de Rosario y los alrededores está contaminado de consumo. Y bueno, ¿cómo fue tu crecimiento en ese barrio y cómo llegaste al fútbol? Sí. No, gracias a Dios me formé en una familia tranquila, sin adicción, sin consumo ni nada. Llegué al fútbol a los 5 años, 6 años, que fue donde conocí a Emma. Desde ese entonces que somos amigos y el fútbol para mí inició, seguí adelante, nunca paré hasta llegar acá, digamos. Pero súper tranquilo, sin adicciones, sin nada, sin consumo. ¿Tuviste algún bajón, algo que te llevó también a llegar a ciertos jugadores de fe? Sí, en 2022, que es donde está mi testimonio, estaba en un club ahí de mi ciudad, en Capitán Bermúdez. Sufrí 4 lesiones en todo el año. Chao. Y sí, ahí caí en depresión, no quería jugar más al fútbol. Se venían preguntas a mi mente, ¿por qué sigo luchando? ¿Por qué sigo jugando? Si me pasa esto es para mí o no. Si Dios quiere esto para mí. Y ahí fue donde en la iglesia escuché que había una reunión de jugadores para probar. Y gracias a Dios que fui, caí, estaba en las últimas con depresión, estaba muy triste, no quería saber más nada de mi vida. Y gracias a Dios conocí a Juanpi, a los líderes y de ahí en adelante no paré. Seguía el camino de Jesús y el camino de Cristo que me sacó de la depresión, me sacó la tristeza, el bajón y gracias a Dios estoy acá parado, firme en la roca que es Cristo. ¿La depresión te llevó a situaciones de pensar, bueno, hasta acá nomás? Sí, pero no mucho. Lo supe controlar, gracias a Dios, que tenía mi mamá, gracias a Dios que era cristiana. Qué bueno, siempre las madres, las guerreras. Sí, tenía esa base, digamos, que me ayudaba. Pero bueno, fue duro, pero a la vez lo supe controlar. Buenísimo, una bendición. Sí. Y bueno, jugador de fe te fortaleció. Sí, muchísimo. Muchísimo más en el ámbito del fútbol y en la vida también, cotidianamente. Uno cada vez que va conociendo a Cristo se va formando de una manera diferente, una manera de pensar diferente, de vivir diferente, de hablar diferente. Entonces es como que Cristo cambia tu vida por completo, digamos. ¿Cuánto años tenés vos? Yo 20 años. 20 años, quisiera tener 20 años. Tengo, La mitad. yo tengo ya casi 50, me falta uno. ¿no? Así que, pero me gusta el fútbol. Sí. Pero hoy está jugando actualmente, Sí, está jugando. estoy ¿Dónde está jugando jugando? en Boca de Cerodini, ¿Y qué jugás? de 3. Bien ahí. ¿Cuánto haces hasta ahora? En Boca este año arranqué. Empezaste, ¿fue argentino? No, él no No, estuvo yo. en Argentina. Ah. ¿Cómo fue que llegaste ahí? ¿A Boca? Mm. Yo jugaba en Aldao, también en un club ahí de esa liga. Y no quería jugar más en ese club, quería un escalón más arriba y probé en ese club que es un poquito más grande, por así decir. Así que conocí al técnico y me fui ahí. Te iba a decir un defensor habilidoso, pero los defensores son rústicos, ¿no? Sí, no, pero bien. Tranqui. Sí, muy bien. Bueno. Se pone límite ahora que está Sí, inscrito, ¿no? tiene. Como es, bueno, acá seguimos, Guerrero, presentate. Bueno, mi nombre es Emanuel, también ahí como decía Ramiro de Capitán Bermúdez. ¿Es un semillero o no? Y ahí hay un par de jugadores buenos ahí en la zona. También actualmente jugaba en el club de mi ciudad, Santa Catalina, ahí donde creció todo. También de los 4 años corriendo atrás de una pelota. Y bueno, yo pasé por un proceso en el que me pasaba que no podía quedar en un club de AFA, tenía yo. Me pasaba que iba en clubes ahí a Santa Catarina, por contacto como un coordinador de ahí. Y capaz que te veían la práctica bien y después por tener
miedo o capaz que no sentirte confiado. Y capaz también por no conocer el Señor, que es lo que te da eso, como una La confianza. confianza. ¿Viste? Sentía que siempre fracasaba cuando yo me iba a probar. A lo mejor ya iba con el fracaso, ¿no? Con la mentalidad de fracaso antes de conocer a Dios, ¿no? De que podía pasar algo, como le pasa a muchos de los chicos. Sí, tenía ese pensamiento de... Negativo, diríamos. Sí, que ya sabía que capaz que me iba bien en la prueba en el club y después iba allá y sabía que no me iba a salir nada y tener esa desconfianza. Pero era también porque yo no tenía a Cristo en mi corazón. Después en 2019, cuando yo lo conozco, fue bendición porque... ¿Cómo fue que llegaste a Cristo, a conocerlo? Fue a través de mi mamá, que la habían invitado a ella. Y ella ¿Ahí nomás en el pueblo? Sí, fue ahí de la ciudad una mujer que la invitó. Y ella como para no ir sola, viste, te invita a un hijo ahí. Y bueno, Claro. yo quise probar ahí para ver qué se sentía. ¿Había escuchado algo antes de los evangelistas, de los hermanos? Y yo siempre de chico iba a una escuela católica, si bien escuchaba algo de Cristo, pero Claro. era diferente. Era otra historia. A otra realidad lo que después yo viví. Pero bueno, cuando conozco a Cristo, ¿Qué fue, un racismo o un...? fue la reunión iglesia. general de los domingos. Y escuchar la reunión, lo que el pastor predicaba, fue como que me dio otra confianza de que hay una salida en Cristo. Y si bien pasaron unos meses, hubo una prueba en lo que es Newell's y uno ya va con otra confianza, de decir, yo ya tengo a Cristo en mi corazón y el respaldo. Y gracias a él pude quedar en ese club. ¿Cómo fue que...? Primero conociste de Cristo, después fuiste a Newell, ¿qué pasó? ¿Qué onda? Cuando yo voy a Newell es por parte del club de la ciudad, que tuvimos un amistoso, en lo que fuimos al predio de Bellavista. Y ahí hicimos un poco de fútbol contra lo que era en ese entonces Cesta. Y bueno, por la gloria de Dios, me pude ir bien en esa práctica 30, 40 minutos, me pude Terrible. destacar y le interesar a los técnicos. Gloria a Dios. Después de eso... Entre miles de jugadores. en la prueba. Sí, habíamos ido 4 equipos, porque era 2004, 2005, algunos 2003. Y bueno, ahí habíamos quedado un amigo y yo, nomás. ¿Cómo fue? ¿Lo llamaron aparte y le avisaron? Porque vos que estabas Nosotros- pasando unos procesos bastante, Sí, ¿o no? sí. Que no había quedado en ningún lado, así. Viste, nosotros después de eso teníamos un torneo en Brasil con ese club, que bueno, antes de hacer el amistoso ya teníamos todo planeado. El técnico, cuando los coordinadores nos llaman diciendo que quería ver a este chico y a este, y uno de esos era yo, nosotros avisamos que teníamos que tener el torneo. Entonces nos hicieron ir antes. Tuvimos 2 semanas a prueba, todo bien, y después nos dijeron como a confirmar si los llamados para fichar o no. Viste, uno se sentía bien en el entrenamiento, sentía que estaba a la altura de la situación de un club grande como el que es Newell. Y bueno, fuimos tranquilos. Después pasamos lo que volvimos a nuestro club, tuvimos el torneo, no teníamos respuesta a nada, ¿viste? ¿Qué pasó acá? Sí, ¿Fuera de la copa? uno, ¿No? ¿viste? Sí, uno decía, ¿qué pasó acá? Si uno fue, dio lo mejor, le fue bien. Y yo estaba, bueno, hemos vuelto del torneo y estaba en mi casa ahí y me hacía las preguntas. ¿Por qué no? La incredulidad nos ataca siempre, ¿no? Sí, sí, ¿por qué no me llamaron? Y estaba ahí en el baño, dándome los dientes para llegar a dormir, y lo llaman a mi papá. Y mi hijo me toca ahí la puerta y me dice, mira, llamaron de Newell, que dice que el lunes tenés que arrancar. Joder, qué bueno. Terrible esa parte, Qué ¿no? bueno. Y vos decís, gloria a Dios, cómo se manifestó ahí a través del Qué Señor. lindo. Terrible. Era por fe, no por Facebook, había que tener fe. Sí. Viste, porque uno tiene ahí la fe de Sí. si yo hice esto, esto y esto, va a tener su recompensa. Y ahí arranqué, en 2019, en el club. Medio año realmente. ¿Cuánto le tenías ya ahí? Yo ahí tenía 15 años. Qué chico. Viste, no agarra mitad año y agarra la pandemia.
Después tuvimos un año perdido en lo que fue la pandemia y me encuentro con que en 2021, viste, ya un poco más grande, más maduro, arrancamos la pretemporada y agarra otro técnico, en ese entonces el chino Aquino, y no me tenía en cuenta a mí. Y me mandaba con la prueba. Los chicos decían la prueba. Claro. ¿Viste? Y yo decía, ¿cómo puede ser? De vuelta, re mala. Y, viste, con los chicos a prueba y el coordinador iba a ver las prácticas de fútbol y me decía, ¿qué haces acá? Si vos tendrías que estar allá con los titulares. Si cada vez que íbamos a hacer fútbol, yo destacaba. Y me llevaba para allá y el chino de vuelta, no, allá con la prueba, yo no lo voy a tener en cuenta. No, una guerra de... Como le pasó a Di María, ¿no? Una onda así. De ¿Viste? altares. Y uno se empieza a hacer la pregunta de por qué te pasa esto. Y también, para la gloria de Dios, el técnico ese estuvo 2 semanas y se termina yendo del club. Agarra a Mateo Pomelo en lo que es esta y me dio un consejo de que yo jugaba de extremo y me dice, te vamos a empezar a poner el 4. Va a tener más posibilidades y sentimos que va a rendir más en ese puesto. Bueno, para adelante. Y así fue. Las primeras 3 fechas, viste, yo jugaba en lo que era Rosarina y a partir de la 4ª agarré AFA y no paré más. Jugué todo el año ahí en lo que AFA. Y pensar que a principio de año casi me voy libre, cambió el técnico. Corte que había de que te querían descartar, Sí. como lo veo, ¿no? Hicieron descartar, cambió el técnico y jugué todo el año. Pero fue tu perseverancia también, ¿no? Sí, también. Porque esto es un buen mensaje, porque hay un montón de pibes que se sienten frustrados porque en el club de sus amores o en un club que se fueron a probar le dijeron una cosa y después no hay que darse por vencido, ¿no? La primera de cambio de abandonan todo. Claro. Sí. Uno siente ahí que tiene que permanecer y también, bueno, tener la fe esa que va a suceder las cosas que uno planea, que uno anhela. También los tiempos son de Dios, ¿no? Porque muchas veces por ahí nosotros queremos cosas que no estamos preparados para que Dios nos dé y bueno, Dios nos hace pasar proceso. Ahí viste que hay una palabra que dice, le dirá la vasija al alfarero lo que tiene que hacer. Nosotros queremos decir a veces a Dios cómo tiene que ser y que los tiempos sean como nosotros queremos. Pero bueno, vos tuviste que perseverar. Sí. Muy bueno. Bueno, después de ese año, tipo año tras año de luchar, siempre había tenido titularidad en AFA, hasta que en el segundo año de 4ª yo arranqué un año, capaz no como los anteriores, un poco peor se podría decir, y me topé en una realidad que no me fichaba en AFA, que el técnico me había dicho tal cosa y yo terminé haciendo otra cosa diferente, que jugué todo el año en lo que es la local. Yo sabía que no tenía que bajar los brazos porque yo ya sabía los planes que Dios tenía para mí, ¿viste? Y yo encima sentí que era mi último año en Newell, que si no firmaba contrato me tenía que ir, ¿viste? Y uno ya se empieza a poner más nervioso, ¿viste? Y empieza a querer respuesta más inmediata ahí, ya en el momento. ¿Viste? Yo decía, y cuando yo me vaya de Newell, ¿qué va a hacer de mi vida? Porque era un club, si bien había estado 5 años, pero uno no se espera quedar libre de un club así cuando está de AFA grande. Y bueno, y para la gloria de Dios, pasa fin de año, quedo libre y me encuentro con un club acá, Central Córdoba, que llego a mitad de pretemporada y los técnicos con el plantel ya armado me toman igual. ¿Cómo fue que entraste en ese contacto? Pero con también de eso de que te dejan libre de Newell a llegar a Central Córdoba, hubo un Por eso es desierto. lo que yo quería. Hubo un desierto, o sea, que vos pasaste, digamos, de... las luchas, me imagino? Sí, yo la pasé mal ese año, que no pude jugar en AFA y que la luchaban a local y a veces ni siquiera jugaban a local. Y venía de año que estaba siempre arriba, que jugaba en AFA, titular indiscutido, que me bajaba capaz gente de reserva y jugaba yo igual. Y me topé ahí con una realidad de sí, tuve ahí mi bajón. ¿Cuánto fue ese tiempo que tuviste? ¿Un año? Y el año pasado, 2024, todo 2024 fue que yo como que decaí un poco. Pero bueno, después, bueno, como te decía, viste que llego al club
Central Córdoba, por un contacto de mi viejo. El director técnico que yo tengo ahora, Daniel Teglia, lo tuvo a él, a mi viejo, cuando jugaba la pelota en Central. Y bueno, llegó a mitad de pretemporada, le dijo que venga a la semana siguiente a hacer una práctica de fútbol para ver si me agarraba o no. Y cuando fui hice una buena práctica de fútbol, todo, y me dijo que me quede. Y ya cuando yo llegué ahí, había llegado medio desmotivado, pero yo sabía que había un propósito, en ese club. Entonces seguí con fe y arranco jugando en lo que es la local también, pero de Central Córdoba. Claro. Y después tuve un partido de Copa Santa Fe que nosotros jugamos, en el que me pude destacar muy bien. Y a partir de ese partido en adelante me empiezan a convocar para lo que es la primera C, AFA. Muy bueno. Terrible. Muy bueno. Desde ese partido hasta el día de hoy siempre estoy en el banco. La mayoría de las veces ingreso, siempre soy primer, segundo cambio. Y yo lo que anhelaba era que en ese club, se jugaba la Copa Argentina. Entonces yo anhelaba el poder estar ahí, claro, vivir esa experiencia que no la había vivido. Nosotros nos toca el primer partido contra Sarmiento, no me citan, no estoy en los convocados. Uno, se pone ahí un poco bajón, medio bajón, pero sigue. Segundo partido contra Gimnasia, tampoco, soy convocado. Para la gloria de Dios también seguimos avanzando en la Copa. Y después de tanta oración ahí con Juanpi, los líderes. A todo esto vos ya estabas en el grupo de fe. Sí. Nosotros siempre animándolo en cada Claro, reunión, ahí. Dale que Dios te va Te va a abrir esa puerta, te ¿no? va a abrir esa puerta, te van a convocar. Y parecía ilógico, o sea, algo que no iba a llegar nunca. Encima ya había avanzado y sin él estando ni siquiera en el banco. Claro, nada. Nada, y para la gloria de Dios, en el partido contra Independiente Rivadavia, me citan. Estuve ahí dentro de los 21 que fueron, viajamos a San Luis, fuimos a concentrar todo. Octavo era, ¿no? Octavo de final. Octavo de final de Copa Argentina. Y fue una experiencia muy linda, única, diría yo. Y bueno, llega el día del partido. Y bueno, como cualquier jugador ahí estaban los nervios, Sí. Si bien uno va al banco, pero por los compañeros y por si te toca. Y bueno, arrancamos el partido, todo. Termina el primer tiempo, arranca el segundo y arrancan los cambios. Y ahí uno está ahí que dice que me Papá, Acá estoy, profe. Por favor. Acá estoy, profe. Sí. Acá está. Y primera ventana, saca un compañero, entra otro. Segunda ventana, entra otro jugador y queda una ventana y 3 cambios. O sea que tenía que hacer una ventana y meter 3 cambios, y si no estaba adentro hacía uno. ¿Por qué? Y estábamos haciendo entrada en calor y llama a 2 compañeros. Y yo dentro de esos 2 compañeros no estaba. Entonces digo yo, mira vos, pero el preparador físico junta a los conitos, todos mis compañeros se van a sentar al banco, yo me voy a quedar ahí haciendo la entrada en calor, sabiendo que todavía no se ha hecho el cambio, porque yo sabía que iba a entrar sería en la Copa. Yo sabía que, tuve fe, Claro. de que el Señor me iba a meter ahí. Y por mi fe, que me quedé haciendo ahí la entrada en calor, se atrasó el cambio y venga, Rodríguez. Y yo ahí dije, ¿cómo me dio? Y bueno, vos La también, emoción. lo poquito me fuiste fiel, lo mucho te pondré, ¿o no? Qué tremendo. Porque te quedaste ahí solo haciendo un poco de calor, ¿o no? Sí, ya todos mis compañeros se habían sentado, y el cambio todavía no estaba hecho. Yo le había hecho a mis compañeros para que se fueran a sentar si todavía no se había hecho el cambio. Y yo me quedé ahí porque sabía que había cosas grandes. Estaba en mi vida hecho un presente. león, estaba ahí. Estaba furioso el león. ¿Eh? ¿Y? Y bueno, y entro
Y me tocó bailar con la más fea porque tenía marcavilla. ¿Viste? Qué experiencia alucinante, loco. Claro, de la Cambió nada. de banda. Porque aparte ¿viste? Villa Cambió de banda. también es un jugador que vino de Boca, Claro. reconocido. Sí. ¿Me entendés? Una experiencia alucinante. Sí, Linda sí. pero Sí. Y no, la verdad que yo cuando entro me sentí muy bien. Si bien después uno cuando ve el partido, cuando ya termina, yo veía a los comentaristas que me decían que yo había entrado para anular Villa. Imagínate cómo me sentía yo, Una bendición, hermano. ¿viste? Y la verdad que no. Después también tuve una ocasión ahí que casi hago que clasifiquemos a cuarto, por poco. Pateó, desbordó Pateamos, y desbordé, ¿viste? Y bueno, era el empate, ¿no? no, ganábamos 2-1 ahí. Ganaban 2-1. Ganábamos 1, no íbamos a cuarto. Y nada, después bueno, no se nos dio, pero bueno, yo igual contento por lo que Dios había hecho en mi vida. No, vale. Muy bueno. Una experiencia alucinante. Nada, ha sido una experiencia muy buena, la verdad. Imagino a tu viejo. ¿Eh? Sí, nada, la verdad que después cuando yo hablaba con él, muy emocionado, porque bueno, la familia... Aprovechamos para mandar el saludo a la familia. Después también le va a mandar saludos. ¿O no? Sí, le mandamos un saludo a la familia ahí, a los viejos. ¿Cómo se llama tu papá? Ariel. Bueno, Ariel, el guerrero que te acompaña, ¿no? Sí. Acompaña a la familia. Sí, la familia acompaña mucho. Mi viejo también como jugó de chico, ¿viste? Tenemos el sentimiento de ese encontrado entre los dos. Y bueno, Yo que jugué en los potreros, acompaño a mi hijo de 9 años, no te Claro. acompaña a tu viejo. nada, sí, después de la charla me dijo que fue un orgullo, la verdad, que lo que estaba viviendo. Terrible. Y aferrado, bueno, a Dios y a jugadores de feo, ¿no? Sí, Siempre perseverando. Sí. Ahora bueno, seguí ahí fiel en Central Córdoba también. Yo sí, ahora sigo ahí en el club, así que le estamos metiendo ahí para adelante. Ahora tenemos que jugar reducido nosotros, así que vamos por el ascenso, si Dios quiere. Y bueno, Orando para que firme contrato. sí, Sí. Contrato de AFA, claro. Pero yo creo que ya está, en nombre de Jesús. amén. Ya Dios te abrió las puertas que abre Dios, no las cierra nadie, hermano. Por ahí te hace pasar proceso. Yo siempre le digo a los pibes, sea en la situación que sea, proceso, porque uno piensa que cuando recibe a Dios todo color de rosa, no, mentira. Los procesos son lindos, no tan lindos, peores, pero después siempre, la diferencia de tenerlo a Dios en la vida es que vos vas a pasar distintos procesos, pero Dios ya tiene preparada la victoria. Antes cuando no lo teníamos a Dios íbamos de derrota en derrota, ¿o no? Sí. Ahora, bueno, se viene lo mejor, hermano, tranqui. Sí, uno, la verdad que... Vos fíjate que bíblicamente dice que la incredulidad, porque le pide ayuda, ¿no? Ayúdame con la incredulidad, le dice a Jesús. Y nosotros siempre, hasta los 99 años, vamos a ser atacados por las dudas, por la incredulidad, por el miedo. Pero bueno, yo siempre tengo la fe como el rey David, ¿no? El rey David tuvo que encarar semejante gigante y no era fácil. Bíblicamente, si lo buscaba en una Biblia de estudio, el gigante era gigante en serio, era patovica, no era un... Sí. Y bueno, pero lo derribó, tuvo que dar un paso de fe. Y nosotros tenemos que dar siempre ese paso de fe. Sí. Así que te felicito, guerrero, para adelante. Muchas gracias, sí. Después, bueno, cuando firmé contrato vení, nos Sí, contás sí, acá. Acuérdate de mí, hijo, cuando está en tu... Nada, y después andás a donde Dios te va a llevar. Vos tenés 20 años, hermano. ¿Sabés qué vida tienen ustedes? Los por dos, delante? también. 20. Sí, me vale, sí, yo le pregunté. Los dos. Pero por eso, no, todo acá. Aparte, bueno, vos sos fiel testimonio, Juanpi, de que no hace falta tener 20 años. No, a los 40 jugué, hasta los Yo 40. me recuperé a los 34 años de una vida, estar 20 años privado de mi libertad y un montón de cosas. Y hace 14 años que tengo otra vida y la puedo disfrutar. No hay... Dios dio de lo imposible, hermano. Sí. Para lo que es imposible para la mente, hoy hay un montón de gente escuchando, tal vez que está pasando por un proceso terrible, por una enfermedad, ¿no es cierto? O que tiene un hijo en consumo, o una depresión, o que no llega a fin de mes, porque bueno, pueden pasar muchas cosas, pero hoy nosotros, a través de la vida de ustedes, le estamos llevando fe a un montón de familias. Sí. Tanto que le guste el fútbol o como sea. Claro. Así que bueno, proseguimos con el otro guerrero y después Seguimos. vamos a hablar todos juntos, pero ahora bueno, ¿Alcanzará todo en un...? sí, va a alcanzar, Dios va. prepara todo para que Para alcance. la próxima, Amén. el próximo testimonio que sea el contrato, traigo la camiseta. Ahí está. Ah, ¿qué próximo con el contrato? ¿Vos la camiseta? Mirá, Dios te va a bendecir, al dador alegre Dios lo bendice. Ahí va. Nada, tranqui, sí, de una. Bueno, mi nombre es Sebastián, yo soy de Rosario. ¿Rosarino y de Central o Rosarino y Lepra? Y ahí hay algo en el medio. La verdad te la libro. Desde chico
siendo sincero, desde chico, Eh. por toda mi familia, siempre fui de central. Me Claro. llevaron ellos para allá. Pero después tuve una etapa en la que me fui a probar a central a Newell, quedé en Newell y ahí Está bien, está bien. pasaron cosas, digo. Nada, pero yo de Cristo conocí de grande. ¿Pero cómo fue A tu lo- crianza? Sí, más sí, o sí, menos? sí, sí, Ah, sí, sí, yo sí iba a explicar. De Cristo conocí de grande. Pero de mi familia desde chico siempre creyeron en Dios, católico. Mirá vos. Bueno, yo desde chico arranqué a jugar de los 4 años, como los chicos. Jugando en clubes de Rosarina, Primero Potrero, me imagino que todos ustedes en el Potrero. campito, ahí. Sí. Potrero, después Rosarina. Yo jugaba en Morning Star allá y tuve como, no sé, creo que 8 años. Ah, un Y montonazo. en esos 8 años, como EMA, probando en clubes de AFA y demás, y siempre mi sueño era, digo, y hablaba con mi papá, digo, quiero un club de AFA, quiero un club de AFA. Y mi viejo me acompañaba a todos lados donde iba me acompañaba. Y por X motivo, por altura, por físico, por esto, siempre pasaba algo y no quedaba. Y le seguía metiendo. Hasta los 2016, 2016 me fui a probar a Racing y bueno, ahí tuve una semanita que gracias a Dios me había ido muy bien. Me había tocado entrenar con primera y demás. ¿Así? Sí. De lunes a viernes, un miércoles habíamos terminado de comer, estábamos por jugar al ping-pong. De la nada dice Roldán, y Peñalosa, vengan. Fuimos y dice, no, mañana tiene que presentarse a las 8 de la mañana porque tienen que entrenar con primera. Mi ojo, Impresionante. así dije, ¿cómo? Sí, tiene que entrenar con primera. Bueno, listo. Agarré, me cepillé los dientes y me fui a dormir ya. No me quedé haciendo ¿No nada. dormiste toda la noche? No. Y después lo disfruté un montón. La cosa es que después de ahí yo estaba muy confiado de que iba a ir, de que iba a quedar y demás, pero por X motivo tomaron a otro. Después de ahí se me abrió una puerta en Newell. Bueno, pero vos pasaste un proceso, ¿ya no? ¿Qué pasó? ¿Quedaste fuera o fuiste de Racing a...? Si no, seguía Morning, pero lo Morning. mismo. Claro, seguía Morning, pero probando. Ajá. Probando. Obviamente hablaba con los dirigentes, mirá, tengo esta prueba. Sí, Seba, todo lo más bien, me apoyaban. Y mi viejo obviamente también. Y bueno, en ese suceso sí de que fui a Central también, no pude quedar. Y a Newell fui como 3 veces, a la tercera quedé en Newell. Y a todo esto siempre en mi familia Dios estuvo presente, pero no Cristo. No ese Jesús que transforma vida. Entonces, sí, yo iba a ponerle al Padre Ignacio, la iglesia y demás, cábalas a full, ¿viste? Y todo ese proceso de que es un jugador Claro. que lleva muchas cábalas y todo ese tipo de cosas. Y bueno, estuve en Newell, llegué en 2017, hice 4 años en Newell, 2017 hasta 2020, principio de 2021 que ahí me fui. Y en esa etapa de Newell fue hermosa. Obviamente pasé momentos lindos, momentos duros, momentos en el que pude salir campeón con las categorías, cosa que en Morning no me había pasado, siempre estuvimos ahí, pero no nos tocaba salir campeón. Y en Newell desde el primer año que llegué, campeón en Rosarina, al año siguiente lo mismo, después campeón en cuarta AFA. Ah, terrible, ¿no? Claro, sí. Pero en eso había procesos duros, en el que la perseverancia, que gracias a Dios por ahí es lo que me sostuvo y mi familia, porque mucha competencia adentro. Bueno, Emma lo sabe, son muchos jugadores en Rosarina y en AFA. Claro. Y es competir con tu compañero y después sí mismo, después con el rival y demás, o sea, es duro. Pero bueno, la perseverancia, gracias a Dios, estuvo y he disfrutado esa etapa. Después de esa etapa nos agarró la pandemia y a mí me agarró lesionado. Justo no va que antes de que llegue la pandemia me dicen, bueno, Sebastián, el técnico, viste, hablando delante del grupo, por tu perseverancia y demás, que esto que el otro, te queremos como dar ejemplo así, te vamos a dar el lugar de que te lo ganaste, de jugar en cuarta, me dice, de titular. Y yo re contento ahí. No, que pasaron 10 minutos, 15 de la entrada en calor del partido antes de jugar contra Talleres y me lesioné la rodilla. No. Giré y la rótula se me fue para uno y se volvió y ahí quedé en el piso. Y bueno, de 15 de grado 3 y ahí a recuperarme de vuelta. ¿Cuánto tuviste para recuperar? Estuve todo ese año de la pandemia.
solo en mi casa, o sea, porque arranqué con un kinesiólogo y se paró todo. Y esa pandemia ahí, la cabeza, no sabe cómo. ¿Caíste en depresión? Un poco sí, ese tema también quería llegar ahora. Sí. En esa etapa sí, mucho miedo ponerle, viste que todo era por Zoom ahí. Y en Newell teníamos mucha charla con nutricionistas, con esto. A veces nos hacían mirar un partido y bueno, y decir las alineaciones, cómo se pararon, cómo jugaron, qué alineación hicieron, qué movimientos. Así que, y todo eso a mí me daba vergüenza. Había algo en mi mente que no te presente, no esto. Y me costaba llegar, ¿viste? Y no lo podía hablar con mis viejos, ponele. No me salía de hablarlo con mis viejos y demás. Y era agarrar y decir, bueno, me presento, y a veces tartamudeaba y demás, y todo eso me llevó, ¿viste? A ir a la depresión, lo mismo las rodillas. Feo es estando Sí, en el patio de mi casa. Sí. Encima en tiempo de pandemia, para Colmena, peor todavía. Peor, Sí, la cabeza. no se podía salir, ¿viste? Estaba en el patio de mi casa y hacía lo que me pasaba y demás. Y bueno, y justamente ahí yo tengo un amigo de hace muchos años que le conté la situación en la que estaba pasando y él desde chico conoce de Cristo. Y bueno, me compartió una palabra, hicimos una oración. ¿Cómo se llama ese amigo? ¿Así lo Santiago. saludamos? Santiago Terre, sí, desde muy chico. Es decir, que Santiago querido, Santiago mi amigo, ¿no? Justo. ¿Boxeador es Santi? Boxeador. Ah, mira, ¿qué, Rosarino? Sí, Rosarino. Así que me comentó un poquito del Señor, me regaló una Biblia, me regaló unos papelitos que decían los proverbios y los salmos. Los salmos. ¿Te predicó el evangelio o no? Sí. Pero yo era medio rebelde igual. Sí. Como que lo tomaba. Pero sembró algo. Sí, eso ni hablar. Eso fue un peso que yo en su momento no lo vi. Después a la larga sí lo noté. Claro. A mí déjame con la cinta roja, con el agua Sí, bendita. Estaba con... Se tomaba, estaba se tomaba un litro de agua bendita por semana. Eso, para hidratarse. Para hidratar. Tomaba agua bendita para jugar. Bendición y me hidrataba. Todos juntos, ¿eh? No, pero sí, yo vengo de todo eso, Sí. la bendita, la medallita, la cintita, las cábalas, muchas cábalas. Está bueno que vos estés dando una enseñanza, ¿no? Porque por ahí hay muchos pibes que se aferran mucho a las cábalas, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar sincero, a Dios es pagano, mentiroso, que no te dan nada. Exactamente, ahí va. Y bueno, vos te predicaron el evangelio y un poquito ahí te hacía ruido, ¿no? Y algo me hizo ruido, algo dentro mío después de esa oración, de esa palabra, de ese abrazo también de contención, porque para mí era duro, algo me hizo ruido. Entonces como que empecé a buscar, empecé a orar, ¿viste? Y había días que me empezaban a sentir mejor, semanas. No va que, bueno, pasó todo lo de la pandemia, me había recuperado dentro de todo bien a lo que podía estando solo. Volvimos de vuelta al predio a entrenar, de a pocas categorías, porque, ¿viste? Por la distancia y todo eso. Todo que reducido. pasa, claro. Y igual el miedo en la mente, yo me acuerdo que me junté con él en el parque y le decía, a mí me están citando para cuarto, digo, pero tengo un miedo dentro mío, yo quiero ir a disfrutarlo, digo. Pero aparte de la depresión, ¿no? De todo lo que pasaste, ¿el miedo era por la pandemia, no? Era por lo- de las piernas, cómo iba a por la responder, lesión. sí. Y así mismo mi mente por Claro, ahí, ¿viste? sí, ya te estaba atormentando. Estaba atormentando eso, sí. Y bueno, y ahí me compartió un poco y demás, y bueno, lo pude enfrentar gracias a esa oración y demás. Lo enfrenté, fuimos a entrenar, todo. No va que, como era la pandemia, ¿viste? Creo que arrancamos y después paró todo de vuelta, y así no pudimos firmar contrato. Nosotros justo ese año era de firmar contrato, los 99. Y creo que ninguno firmó, me parece que como mucho uno o dos. Después lo demás todo afuera, Fuera de y a copa. otros clubes, sí. Claro, llega un límite en AFA que vos tenés 18, 19, si no haces contrato Y sí. Claro, a los 20 no te puede años. quedar madre en A el los club. 20 años, A los no, 20. si no tenés 21 con contrato, queda todo Sí. libre. Te dejan capaz que mitad de año jugar Sí. en la local. Claro. Como para que diga, bueno, tenés un poquito de roce, tenés partido y después ya, por la edad te tenés que ir. Un poco de contención y te descartan. Y sí. El famoso... Sí. Escobita, Es dijo jodido. Oscar. Así que, y bueno, de ahí empecé a buscar club. Terminé en Sportivo Álvarez. Mirá. Mandale saludos, salimos. Álvarez. Sí. Terminé en Sportivo Álvarez. Hice la pretemporada con ellos. Y antes de que arranque la primera fecha, me llamó justo el representante que me llevó ahí. Y me dijo, mira, te conseguimos algo en Buenos Aires, en Bahía Blanca, en San Sinena. Te dan tal cosa, sí, puedo arreglar, pero te tenés que ir el miércoles. Eso era un viernes, me dijeron, pero la no. semana que viene te tenés que ir el miércoles. Y el domingo jugábamos la primera fecha. Le digo, sí, obvio que lo tomo, sí. Y era Federal A, otra cosa.
bueno, sacate los pasajes, todo así rápido. Bueno, listo, me saqué los pasajes, todo. Me dice, bueno, jugá el domingo, tenés un partido encima, y ahí, bueno, te vas con un partido encima, porque allá ya arrancaba el torneo. Claro. Digo, bueno, listo, si me sirve porque voy a jugar. No va que voy a ese partido, No. juego, todo, arranco, 10 minutos, no voy a tocar la pelota. Voy a patear una pelota parada, cuando apoyo, yo soy zurdo, cuando apoyo la derecha, se me dobla la rodilla. Tiro el centro igual, pero me tiré para atrás ahí. Y ahí quedé en el piso. Qué tremendo. Lo mismo, Terrible. la rodilla. Esta vez, no, la derecha, lo mismo. Y ahí estaba tirado en el piso. Y digo, ¿y ahora qué hago? Me fue a ver el representante, me fue a ver mi familia, porque era mi primer y último partido, me iba. Claro. Y yo digo, ¿qué hago? Los miré todos allá y una banda de gente así. No, me levanto y sigo, así con la rodilla seguí. Y encima era Pablo VI. Pablo VI es trabar, Sí, meter, sí. y así. Aguerrido. Aguerrido. Y con la rodilla así trababa, lo que sea, porque digo, no puedo dejarlos vacíos. Pero salía el entretiempo y no daba más, la rodilla hinchada, dolor, me levantaba y le dije, no, sacame, le digo. Y ahí en el banco ese a veces te viene toda la mente. Tremendo. Otra vez. Otra vez lo mismo, dije, otra vez cuando estoy por pegar el salto. Y bueno, tuve que decirle a los de San Ciniano, le expliqué la situación, no me esperaron porque justo era para arrancar el torneo, así que le dieron el lugar a otro chico y yo me quedé a recuperarme. En ese entonces fue creo que 2 semanas, 3 semanas que me recuperé y me quedé en Álvarez, ese año me quedé a competir ahí ya. Así que competimos, teníamos un buen equipo al principio, agarró de vuelta una parte de la pandemia, volvimos de vuelta y ya chicos se habían ido de los que estaban. Y empezamos a perder, y estábamos ahí por el descenso, de vuelta a la mente. No, pero mirá todo el esfuerzo que haces, ¿viste? Y te come la cabeza, van a entrenar 8, son 5 entrenando, vos vas todos los días y no va nadie, ¿viste? Todo mal, ¿viste? Pero trataba de seguir, perseverando, por más que sea, digo, persevero, porque se me va a abrir una puerta. Y así hasta fin de año, no va que descendimos, y terminamos descendiendo. Jugábamos partido contra Central, digo, si lo hago bien, sigo, si no, no juego más, digo. Eso me propuse yo, antes de arrancar esa semana, digo, si lo hago bien, sigo, si no, no juego más, listo. Voy a esa semana, le entreno, 5 entrenando, 4, no éramos nada. Jugamos, me había ido bien todo, dije, bueno, intento un poco más. Al año siguiente lo mismo, tenía que buscar club porque no me quería quedar ahí, siendo sincero. Y empecé a buscar club, con quién entrenaba, y ahí pude conseguir con alguien con quien entrenar y empezar a preguntar, ¿viste? ¿A dónde voy? Esto, ¿viste? Una prueba o algo. No va que bueno, se abrió esta puerta de Argentino de Rosario y bueno, y ahí fui a una prueba general. Es más, no me habían atendido porque era por mensaje, le mandé mensaje y no me atendieron, pero fui igual, de cara. Ahí perseveraste. Sí. Escuto por su fe. vivirá. Arrebató la bendición, ¿o no? No me habían contestado, sí, y voy. Y le dije, no, yo te había mandado un mensaje, pero no me habían contestado y yo quiero hacer la prueba y eso. Bueno, te anotamos, me dice. Bueno, eran como 100. Abajo de todo me anotaron así, en mi nombre. Peña. Listo, no importa, yo estoy ahí. Y bueno, estábamos haciendo la prueba. Estábamos ahí afuera esperando una banda de chicos. Y no va que uno le pasa, no sé, que creo que la panza o lo que sea, y dice, bueno, uno que yo jugaba en el medio, uno que venga de 5. Y yo dije, yo me mando de cara así. Claro. Me llamaron, güey. Y me fue bien ahí y ahí pude entrar a Argentino de Rosario. Después de ahí, ese fue la etapa en la que yo quise dejar y digo, no, lo voy a intentar un poquito más. Y ahí pude tener, la ciudad, la posibilidad de entrar en Argentino de Rosario. Entré en Argentino de Rosario ese año en la D, jugamos en la D ese año y había tenido una buena etapa. A todo esto yo de Cristo, una vez que ya me sentía mejor y todo, lo dejé de lado. Ya está, que, dije, la Cristo, típica, ya está, quedó ahí. Claro. Exactamente. Y seguí con mi fuerza. Seguí. Pasó 2022, me fue bien, ganamos Copa Santa Fe. 2023 vamos a arrancar en la D también. Y bueno, arrancamos bien. Y después ahí pasaron, del 2023 pasaron esos 5 meses, los primeros 5 meses, que empecé en picada a poquito, abajo. Y obviamente después también el orgullo en el que empecé a salir de suplente y demás, el orgullo, no, que me sacan a mí, que esto, que lo... Y eso me empezó a hundir más, el orgullo, viste cómo es.
El orgullo, la altivez y la vanagloria En te el atacan. jugador de fútbol es muy normal Sí. eso. Sí, ¿no? Por eso lo cuento, por eso lo cuento. Es muy normal que lo ataque, pero tampoco es normal el orgullo y la altivez. Eso que ataca al jugador de fútbol creo que a todos nos ataca, pero bueno. Sí, sí. En ese ambiente, quedar suplente, a lo mejor de venir y jugar titular. Eso pasaba, sí, sí, sí. Y bueno, no va que iba al banco, alternaba y demás, pero cada vez, por más que vaya, dentro mío había un vacío, que todavía no lo podía llenar. No sabía con qué llenarlo, entonces iba con el psicólogo, iban con el coaching, y digo, no, pero no me dan la herramienta justa. Iba y hablaba un poco con mi mamá, le decía, mira, me está pasando esto. Bueno, hijo, seguía remando. La seguía remando, hasta que llegó un momento que no daba más. No daba más y Quedaste sin fuerza. me quedé sin fuerza. Y ahí me acordé de lo que me había predicado mi amigo, Santi. Lo que había Y sembrado. De lo que había sembrado. Un sábado estábamos entrenando, terminamos de entrenar, y eran la 1, creo que, del mediodía. Y agarro, yo me llevé la Biblia y dije, no, yo en su momento tenía pareja, y bueno, en mi familia agarro, no le digo más nada a nadie, me voy solo para el parque. Me fui al parque con la Biblia. No entendía nada, la vería así, dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La dejé a un costado. 100 años acá, 200 años allá. La dejé a un costado y le dije, si existís yo te necesito, le digo. Dame una mano porque no estoy bien. Más que la Biblia necesitaba serle sincero a Dios, ¿no? Exactamente, ahí va. Yo necesitaba serle sincero y esa fue mi oración sincera. No conocía nada, pero yo digo, si existís, bueno, dame una mano porque la necesito. Pasó, creo que lo hice otra vez más, o el sábado siguiente lo hice de vuelta, la misma oración. Y a las 3, después subieron a entrenar Juanpa. Claro, Y Pachu. Con Pachu, Y, a AFA. claro, a AFA. Bueno, no va que entrenamos una vez junto con Oscar y nos sacamos un poco de chispa. Porque me Mirá. quiso mandar y... a mí no me- Hermanito. Este es el momento Nos de- sacamos chispa. Me quiso mandar, no me gustó nada y nos miramos mal ahí. Pero bueno, después en una comida la siguiente semana, no va que estábamos sentados así en ronda, pero yo estaba solo sentado ahí pensando, viste, en mi cabeza a mí. Y yo tenía una silla libre acá. Y no va que, ¿quién viene y se sienta al lado mío? Pacho se sienta, Oscar. Y bueno, ya empezamos a hablar, viste, y me empezó a contar su historia, me empezó a contar cómo el Señor lo transformó, lo cambió, lo restauró. Y llegó, bueno, en un momento de que ya terminó de hablar y me pregunta, ¿y vos cómo estás? Me dice. Yo le digo, bien, bien, ¿viste lo que se dice? Sí, la No, no, típica, no, la típica, típica. está todo bien. Bien, bien, todo bien. Y agarra, me mira y me dice, no, pero ¿cómo está tu corazón? Me dice. Ah, verdad, esa pregunta dije, nunca Claro. me la hicieron. ¿Cómo está tu corazón? Media rara la Media pregunta, rara. porque claro, en el ámbito del En el fútbol, ámbito, sí, uno sí, lo sí. toma medio... No lo toman y yo lo miro, viste, y tardo en responder. Y le dije, no estoy bien, le digo, me está pasando esto. Y agarra y me dice, bueno, me dice, Seba, Dios puso una palabra en mi corazón, ¿vos la querés recibir? Me dice, sí, digo, obviamente. Yo obviamente la tomaba con pinza porque mucho no creía, era desconfiado. Y me dijo esa palabra y era lo que justo yo estaba orando y le decía, necesito esa mano. Y era eso, y yo dije, loco, ¿vos quién sos? Le digo. Le digo así, le dije, ¿vos quién sos? Le digo, porque esto yo no le conté a nadie. Esto lo sé yo nomás y esa intimidad que tuve en el parque. Y me dice, no, lo que pasa es que Dios me transformó la vida y que me restauró y puso esta palabra en mi corazón. Él habló a tu corazón y bueno, quiere enviarte este mensaje, me dice. Y a mí me impactó, casi me pongo a llorar, es más, estaba todo a mi alrededor. mis Era la amigos. respuesta de la oración que hoy he hecho. Claro. Dios dice, clama a mí que yo te responderé. Exactamente, sí. Y Dios es fiel, se mantiene fiel porque no es hijo de hombre para ser avergonzado. Amén. Sí, tal cual. Y así fue que bueno, me compartió la palabra, le dije que muchas gracias. Me dijo, bueno, vos acercate a mí, si querés yo te voy a acercar a conocer ese Jesús que te va a cambiar y a transformar la vida, dice. Y le dije, bueno, pero lo tomé con pinza, ¿viste? De todas formas. Pasó una semana, obviamente nos juntábamos a correr al parque, yo lo que quería hacer era correr. Y Claro. él me dice, no, pará, que vos no necesitás esto, me dice, vos necesitás lo otro, si esto ya lo tenés, necesitás la palabra. Y yo lo miraba, no quiere correr. Yo, Te cargó. y sí. Digo que lo discernió un poco. El 5 es medio vago, el 5. No quiere correr. Corrimos un par de vueltitas y bueno, vení, vamos a volar, me dice. Y me predicaba. Hasta que llegó un momento, un domingo, me tocó jugar creo contra Centro Español. Y ese partido entró en el segundo. Y ahí me fue muy mal. Y ese fue el golpe que dije, hasta acá llegué. Y llegué a mi casa llorando, destruido y preguntándole a Dios, ¿por qué? Si te estoy conociendo, ¿por qué me está pasando esto, viste? Y no va que, bueno, fue un domingo,
los racimos de jugadores de fuera eran los lunes. Y ahí le mando un mensaje, le dije, Pachu, ¿puedo ir para el racimo? Le digo, bueno, sí, amigo, estás invitado, venite de 4 a 6. Llego el lunes, a todo esto no le dije a nadie, me fui solamente. Estoy ahí en la puerta y me quería ir, me empezó a agarrar miedo dentro. Me empezó a agarrar miedo y ahí cerca vive mi amigo. Justamente el que me había predicado, me había tomado unos mates y dije, no quiero entrar acá, no quiero entrar, me daba miedo, dije, ¿qué van a hacer esto? Estos son macumberos. Sí, no sé, y me empezó a agarrar miedo, ¿viste? Y me estaba por ir, agarra, me dice, ¿dónde va? Me dice, no, me estaba por ir, le digo, vení para acá, personaje, me dice, entrá, que no te van a hacer nada. Y entré así, empecé a saludarlo, conocí a Juanpa, yo lo quería conocer a Juanpa porque él me hablaba de Juanpa, y yo dije, quiero conocer a Juanpa, Claro. entonces. Qué humor. Pensaba que iba a estar vestido así corte, con una Un corte que me fortalece. Sí, sí. Y dije, quiero conocerlo, Juanpa. Quiero conocer el chamán de ahí del Claro, del chamán. iba a salir con un doble. Mameluco. No, era todo normal, una rondita, unos mates. vestuario ahí, un tranqui. vestuario. Entro, empiezo a saludar y me siento, ¿viste? Y yo dije, ¿viste? ¿Qué vamos a hacer acá, viste? Pero cuando después me doy cuenta dije, no, pero todas esas tormentas que yo tenía, empecé a sentir paz. De la nada, así, y eso que no habían predicado, no habían hablado. Empecé a sentir paz, me empecé a sentir tranquilo. Y lo empiezo a mirar, ¿qué hay acá, loco? Y empecé a escuchar a la que predicaban después, que compartían la palabra, las oraciones, las adoraciones. Empecé a escuchar todo eso y dije, no, qué tremendo esto. No conocía, era totalmente otro mundo para mí. Y terminó la reunión, fue hermosa. Y no va que estábamos por tomar unos mates con Juanpa y con Pacho y nos íbamos a quedar los tres. Y estábamos esperando ahí los mates y me acerqué a hablar con Juanpa. Y empezamos a hablar así. Y luego me dice, bueno, vamos a orar. Me dice, ¿quiero orar por esto? Sí, le digo. Y cuando me estaba por orar, yo le dije, le conté después, cuando me estaba por orar me quería reír de Juanpa. Porque este personaje, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a decir? Ay, ¿con cuál me va a salir? Yo decía, estos son chamulleros, yo te soy sincero. Ellos decían, sos un chamullero esto. Yo dije, ¿este qué me va a decir? Bueno, me puso las manos así. Y yo me quería reír cuando me empezó a orar, ahí pasaron unos minutos que dije, oh, ¿qué pasa acá? Un ratito empecé a llorar. Empezó a tocar puntos que no sabía él. Yo dije, pero dentro mío me decía, ¿cómo sabe estas cosas? Entonces se ¿Quién me le pasó caían la mal. información, ¿Qué le pasó? Dije, Pachu le habló. Digo, Claro. Y no, o sea, y empezó a llorar, y me abrazaba y lloraba. Y ahí sentía que como el Señor me sacaba las mochilas. Nos quedamos hablando ahí. Eso es ahora después de la reunión, nos quedamos hablando y tomando unos mates y eso me cambió la vida esa horita. Porque como llegué cargado con mochilas, con miedo, duda, inseguridad, muchas cosas dentro mío, depresión, en ese día vi algo distinto. Es más, no me quería ni presentar a entrenar el otro día, porque me daba vergüenza de presentarme y mirar a mis compañeros a la cara. Y llegué ahí, me dio esperanza, y ahí dije, no, voy a seguir porque hay algo acá. Dije, y así empecé con las reuniones, a ir los lunes. Después de los lunes me mostraron que había también, y me contaron que había las reuniones los sábados, los domingos. Y así me empecé a meter a poquito, empecé a cambiar, me empezó a sentir paz, ¿viste? A enfrentar esos miedos que yo tenía que no me quería presentar. Empezó a ver algo distinto de mí. Y dije, no, acá hay algo, dije. Y no va que después también yo estaba en pareja y se lo compartía a ella también. Y como que no entendía nada, vos ¿Con cuál me salió, te fuiste por ahí, o que te vayas. Llegaste a las 4 y te viniste hasta las 9 de la noche y te quedaste de 4 a 9. Claro. ¿Viste? No te da, ¿viste? ¿Qué chamullo me traes? No, en serio, y le empecé a compartir. Y bueno, y yo le hice una oración sincera al Señor, que las personas que no me acerquen a Él, que me las aleje, y yo sin conocerlo, ¿viste? Bien. Y fue así que de a poco me fue apartando, me fue poniendo a los líderes al lado mío. Mi familia obviamente en su momento no me apoyaba, porque totalmente otra cosa. No, hijo, ¿qué vas allá? Antes me iba al boliche y lo demás no pasaba nada. Claro. Pero todos los sábados, en los lunes digo a la reunión, los sábados a la reunión de jóvenes. Y demás, de tanto te vayas a la iglesia, ¿cómo no va a pasar? Y me gusta, más me está cambiando, estoy sintiendo algo distinto. Y así era lucha, así que yo los tenía a ellos, firme ahí, que Dios los puso en mi vida para sostenerme. Porque si era por mí, yo ya está. Como antes lo hice, Claro. me sentía bien, bueno, me Encima apartaba. la familia no entendía nada. Una de las cosas que también está bueno aclararlo, Mario, que una vez hablábamos en un virtual y uno de los chicos dice, todos creemos que el fútbol es lindo, pero el fútbol no es lindo. El jugador no la pasa bien. Porque es una realidad, o sea, vos la podés pasar bien cuando estás allá. Claro. Eso. Pero y en los momentos contrarios,
en los momentos cuando te dicen que no te van a tener en cuenta en la liga de AFA, porque uno de la mayoría se preparan de los 13 hasta los 18, 19, que llega al top, que si no te hacen el contrato, muchos abandonan el fútbol, abandonan el sueño. Y esa es la clase de jugadores, o sea, yo lo escucho a ellos, y bueno, ahora lo vamos a escuchar a Lito, que representan esa cantidad de jugadores que están del otro lado quizás diciendo, che, a mí me pasó. El tema que nos quedamos paralizados. ¿Por qué? Porque que te dejen libre, que te lesione, que entre, todo eso te lleva a la depresión. ¿Sí? Justo que está, creo que es el día de la prevención del suicidio. O sea, y muchos están siendo presionados, ¿sí? Depresión, que significa algo que te tira, o sea, el fracaso te tira al abandono, ¿sí? La frustración te tira para atrás y decir, che, nadie me puede levantar. Entonces lo bueno es de poder compartir, y yo le digo a ellos que en los clubes anuncien, o sea, porque al principio no te van a decir que sí, amén, aleluya. Claro. Porque una realidad se van a esconder, pero por ahí atrás, como Nicodemo cuando lo buscó a Jesús de noche, porque no quería que los otros rabinos lo vean, pero sabía que ese Jesús tenía algo, ¿sí? Y lo bueno de que nosotros podamos anunciar, proclamar, de que es una realidad, o sea, que detrás de ese personaje, porque el jugador es un personaje, Claro. detrás del personaje hay una persona, ¿sí? Una vez Rodri de Paul creo que dijo, nosotros somos jugadores de fútbol 2, 3 horas, pero después la mayoría de la hora somos personas, somos seres humanos. Hay sufrimiento, hay frustración. Tenés problemas, tenés un montón de cosas, o sea, no es entonces decir, bueno, el jugador de fútbol, mirá qué bien que la pasa, andan siempre, no, hay toda una vida, o sea, hay procesos, hay opresión, hay testimonio, bueno, hay personas que en el fútbol se han suicidado. Sí, o caen en la droga, es lo mismo, una depresión. Entonces, no es lo mismo, pero bueno, va camino de la muerte. Claro. Por eso es lindo que ellos anuncien, viste, quizás desde otro ámbito, tal vez que no llegaron al consumo, pero algo a ellos también lo marcó. Pero igual en semillero de jugadores de fe hay pibes que han llegado al consumo, la depresión, es lo mismo, ¿no es cierto? Lo importante es que ustedes, mira, mientras vos hablabas, Juanpi, me venía que ustedes son un equipo de fútbol, ¿no? Claro. Jugadores de fe, que los preparan, ¿no? Los restauran, la casa del maestro, los restauran, los sanan, pum, uno va para un lado, otro va para otro lado, son todos mensajeros, Claro. todos evangelistas, todo evangelio, Claro. ¿o no? Yo le digo a ellos, lo llamo de la forma futbolística, es una mini pretemporada, Claro. la que hacemos en Jugadores de Fe, ¿sí? La pretemporada te sirve para después tener todo el año, vos lo vas como completando en los entrenamientos de la semana, pero la pretemporada se hace casi siempre en ese tiempo de descanso para que ellos... Entonces, Jugadores de Fe, esa pretemporada que le da el jugador para que salgan a la cancha de una forma... Hay chicos que pasaron por Jugadores de Fe que hoy están en España. En España, en Italia, ahora se están conectando chicos que hay en Georgia, después en Dinamarca. En clubes acá también de la Argentina. En la Argentina hay un montón de chicos que estaban el año pasado acá en Newell, ahora está jugando, bueno, el Uri Erosa está jugando en Talleres, después tenés Romancito también, que de Rosario está jugando en Independiente de Rivadavia, Juli Díaz. el Juli Díaz, Chile. después está el Leo Aranda también en Talleres, o sea, no me quiero olvidar porque Oscar, hay... bueno. Bueno, sí, Oscar, todos, o sea... No, sí, y también te falta un montón, pero a lo mejor de nombrar, pero también lo que yo quería antes que hable el Guerrero, que también por ahí el fútbol a mí me apasiona, yo soy un apasionado del fútbol, pero bueno, ustedes lo viven adentro de una cancha, es distinto, es mi sueño, yo como le dije, más que un potrero no jugué, pero también la vida no pasa solo por el fútbol, porque hay muchos pibes que están dependiendo que si llegan a primera. Claro. Acá lo tuvimos al Dani Quintero y él a los 18 años llegó, 18, 19 años llegó a Central, pero él lo relata ahora de una forma, porque hay padres que quieren que a lo mejor a los 11 años, 12 años estén jugando en Newell's en Central y ahí los termina quebrando a los pibes. Claro. ¿Entendés? Porque viene la frustración, porque viene el fracaso. Sí. Pero ustedes, aparte de ser jugadores de fútbol, tienen una vida también. Y tienen que seguir formando porque son jóvenes. Sí, sí. ¿No es cierto? Casarse, bueno, un montón de cosas. Claro. Vivir distintos procesos. Yo sé que el fútbol a mí me encanta, pero tienen también una vida por delante. Tienen madre, tienen padre, tienen cosas que resolver. También, o sea, obviamente jugadores de fe, hay un montón de lugares, pero jugadores de fe como que le da identidad hoy al jugador. Claro. ¿Sí? Cuando conoces a Dios, dice a todos los que le recibieron, Él le dio el derecho de ser llamado hijo de Dios. Lo primero que ellos encuentran, se encuentran la identidad. Decís, chau, no tenía que ser como Rodri de Paul, como Messi, ¿sí? Porque el jugador de fútbol anda ahí, ¿o no? Claro. Hoy me parezco a este, hoy me hago un tatuaje, me parezco al otro, hoy me corto así, me parezco...
no tenemos una identidad definida, pero cuando se lo podemos presentar de esa manera, el jugador empieza a decir, soy esto hoy en Dios. O sea, ¿me entendés? Y eso es lo importante de que ellos puedan expresar desde ese... Somos todos distintos y Dios nos hizo así, Obvio, ¿no? Si no sería obvio. aburrido, aparte seríamos todos como Messi, ¿o no? Sí. Todos quieren ser como Messi. Claro. Bueno, acá tenemos dos zurdos, estos dos Pero son yo a zurdos. mí si me hace elegir, Fido Di zurdo, María. zurdo, Acá acá a mí si me hace elegir, Sí, papi, yo sí, quisiera sí. ser como Sí. Fido Di María. Está bien. Ahí va. Pero bueno, no llego ni a Fido, ni a Capelletti. Y que bueno, Guerrero, presentate. Bueno, ¿cómo va? Buenas tardes. Bueno, yo soy Leo Maciel. Actualmente estoy jugando futsal ahí en Rosario, en zona norte, y la verdad que muy contento por el presente, por el tiempo que puedo estar brindando ahí al fútbol. A pesar de tener 37 años, estoy jugando con chicos que le doblo la edad y la verdad que muy contento por el físico todavía que me está aguantando, así que feliz por eso. Y también en lo personal, estoy casado, ya van a ser casi 6 años con mi esposa, la que siempre fue mi novia de muy chico, y también pasamos tiempo, pasé proceso, pasé lucha muy duro, donde cuando sentí que en mi mejor momento sentí que tenía todo, que estaba bien en el club. Yo siempre jugué en Rosarina, jugué en Juan 23, me acuerdo a los 22 años, cuando estaba a punto de ascender, y sentí que tenía todo, que andaba bien, que por ahí no me faltaba nada de problema económico, sentí que estaba allá arriba. Fue donde caí en depresión, donde sentí que toqué fondo, pero... ¿Qué pasó que caíste en depresión? Sentí que afloró todas las cosas que tenía en mi corazón, que por ahí de muy chico no las tuve, ¿viste? Y cuando sentí que toqué el cielo, por ejemplo, ¿viste? Yo vengo de un barrio muy humilde. ¿De qué barrio sos? Yo me crié en Villa Banana. Somos vecinos, hermano. Y de ahí después, bueno, crecimos ahí, de ahí nos fuimos para zona norte, para barrio Ludueña. Pero gracias a Dios, siempre mi mamá y mi viejo siempre laburaron, siempre trataron de brindarme y darme todo lo mejor, lo que pudieron. Pero por ahí uno de chico siempre decía por ahí algo más, ¿viste? De poder tener un botín bueno, de tener una zapatilla buena. Y yo por ahí de muy chico me dolía esa cosa de poder ir a los clubes y sentirme medio de costado, porque sentía que todos estaban bien con su botín y yo miraba con mi botincito ahí sí, que se caía a pedazos, y cada vez que jugaba me iba bien. Yo digo, no, Dios, si soy bueno, me gusta el fútbol, ¿viste? Luchaba ahí, hacía goles, siempre fui volante y siempre fui corredor, aunque sea, molestaba ahí. Y hasta que en un momento, a los 17 decidí dejar, y digo, no, Dios, yo voy a empezar a laburar, digo, yo voy a empezar a comprarme mis cosas, digo. Así que dejé el fútbol a los 17 años, me acuerdo. Y de los 17 a los 22, bueno, trabajé y sentí que pude lograr por ahí las cosas que no lo pude tener de chico. Me acuerdo que en ese entonces tenía, ponerle ejemplo, 3 pares de botines, 4 pares de zapatillas, tenía moto, tenía auto, y gracias a Dios por el laburo, porque en ese entonces laburaba, mi viejo laburamos en pintura, lo iba muy bien, ¿viste? Y justo también da la casualidad que me invitan a jugar en Rosarina, a jugar 23. Ese año fue el mejor, me acuerdo, a los 22 años. Y ascendimos a la A, nos vino a ver Independiente Rivadavia Mendoza. Fue un año, con 22 años sentí que toqué el cielo con la mano, pero a la vez de día estaba contento y a la noche estaba que no dormía, que pasaba... Pegaba el bajón. Sí, salía toda la tristeza de antes, del abandono, para ir del estar solo, sentirme rechazado. Pero fue ahí donde me acuerdo que tuvo que ver mi mamá también, las oraciones de ella, el poder que tiene la palabra, porque me acuerdo que la palabra llega a mi casa a través de una vecina que no sabe leer ni escribir. Mirá. Le llevaba la Biblia a mi mamá, que mi mamá tenía su mambo, ella era también que virgen de acá, que virgen de allá, estábamos re atados, y me acuerdo que una vecina Dolores no sabía leer ni escribir, le llevaba la Biblia y le decía, hija, léeme la Biblia y yo te la explico. Le daba la Biblia a mi mamá para que ella la lea, y ella, la otra señora, se la explicaba. La discernía. ¿Viste? Y yo digo, el poder que tiene la palabra, ¿viste? Y yo digo, y mucho tiempo esa palabra tuvo fruto, y hoy mi vieja está en una iglesia también liderando, ¿viste? Cerca del tema pastoral. Y hace sabio al ignorante, dice el Salmo 19. Y mi mamá era un tiro al aire en ese entonces. Y como la vecina, que no sabía ni leer y escribir, le vino a predicar el evangelio, y hoy nosotros, toda la familia, de a poquito vamos
¿Cómo se Estamos llama con esa señora? ¿No te acordás? Dolores Acuña, creo que. Bueno, la vamos a honrar, ¿no? Porque dice que Dios viene a buscar a los vil y menospreciados de este mundo para avergonzar a los sabios y los entendidos. Claro. Y muchas veces va a usar la vida de ustedes para poder ayudar a otras personas. Como bueno, a lo mejor hoy una persona que estuvo 20 años privada de su libertad ayuda a otros a salir del consumo. Los vil y menospreciados de este mundo. Bien. Y la verdad que muy contento. Yo cuando siempre me acuerdo, para mí me cuesta hablar también porque me quiero quebrar y me acuerdo siempre cuando pasé momentos duros. Yo había noches que no dormía, loco. Era de día, por eso siempre salía, tenía amigos de noche, trataba de estar en el baile o buscar Quería la joda, la caravana. cosas llenar para tapar. claro, para tapar esas heridas que tenía en mi corazón y de día no sé cuándo dormía porque de día también trabajaba, entrenaba y trataba de llegar a mi casa bien cansado para tratar de dormir. Y no dormía hasta que un día mi mamá siempre con la Biblia abierta, cada vez que llegaba yo, la Biblia abierta, la Biblia, palabra. Yo decía, vieja otra vez, joder. Yo quería salir, pero no, vení que te va a ir con una palabra, vení. Así que también doy gracias a Dios por ella también, que sembró mamá. muchas oraciones también y... La del y tal. monumento cuando llegaste a... Esa fue dura fue cuando también que caí una noche, me acuerdo que me quería matar, ¿viste? Quería matarme, porque ya no le encontraba sentido a mi vida, me sentía fracasado, que no pude ser jugador, que siempre estaba abandonado, me sentía solo, triste. Yo digo, ¿para qué estoy vivo? Yo me decía, ¿para qué estoy vivo? Y llega un día de semana, por ahí como que me desperté y estaba en el monumento, ¿viste? En la escalinata, sentado. Y yo decía, ¿qué hago acá, viste? Y sentía voces, escuchaba voces que me decían, matate, si no servís para nada, matate, viste. Son fracasados, ¿viste? Y yo decía, yo lloraba, digo, Señor, ¿qué estoy haciendo acá? Y por otro lado escuchaba que me decía una voz despacito, andate a tu casa, ¿qué estás haciendo acá? Y yo tenía una locura, yo quería, no sé, y no sabía cómo llegué a ese lugar, cómo caí ahí. Sin embargo, yo no me drogaba, no tomaba nada, ¿viste? Y fue cuando yo decía, yo me quiero matar, Dios, pero quiero dejarle algo a mi familia, aunque cobren el seguro, aunque sea, ¿viste? En mi ignorancia, y yo decía, no, Dios. Y a la vez decía, no, matate. Hasta que en un momento escuché una voz que me dijo fuerte, como que me retó, ¿viste? Que me llegó como que me dio un tortazo, me dijo, ¿qué estás haciendo acá? Andá a tu casa, ¿viste? Como fuerte. Y ahí como que vuelvo en sí, ¿viste? Y digo, estoy en el monumento, ¿qué estoy haciendo acá? Y no sabía ni cómo llegué. Tenía moto, tenía auto y no sabía con qué llegué ahí, ¿viste? Y vos sabés que bajo la escalera y empecé a caminar a buscar a ver dónde si vine en auto o moto. Y por ahí veo la moto en un costado. Digo, esa es mi moto, digo. Y estaba la llave puesta en la moto. Y Te la habían robado, ya es otro milagro. En Rosario encima con la llave. Y tenía la llave puesta y digo, y ahí me fui. Y me iba llorando, me acuerdo que volví a mi casa, me fui llorando. Llego a mi casa, estaba la Biblia abierta, mi mamá. Y ahí fue cuando quebré, digo, no, Dios, loco. Y si capaz que mi vieja estaba orando ahí por nosotros o por mí, y yo estaba ahí planeando eso, y yo digo, así que la palabra Dios nunca llega tarde, ¿viste? Y yo digo, así que a partir de ahí empecé a caminar con el Señor, ¿viste? Empecé a caminar, ir a la iglesia, hasta que, como Él, me recuperé y me olvidé de Dios. Ya empecé a caminar por mis caminos hasta que volví a caer de nuevo, cuando me acuerdo que cayó mi viejo en enfermedad por un cáncer, y justo nos agarró la pandemia y ahí donde también volvió a florecer todo lo que yo tenía. Y me acuerdo que en ese entonces en el trabajo había que estar de a uno solo cada 6 horas, no podíamos estar a 2. Yo laburo en una guardería náutica y me acuerdo que me la pasaba mirando prédica del pastor Carlini, adoraciones, alabanza, y yo llorando, trabajando solo y a la vez escuchando y cómo el Señor me iba ministrando ahí, sacando todo lo feo. Y yo digo, cuando termine esta pandemia me voy a la iglesia de nuevo, no puede ser. Y cada vez que escuchaba una palabra cuando decía el pastor Carlini, me acuerdo, era como una flecha al corazón. Y ahí donde el Señor me iba moldeando, me iba purificando, sacando todo lo feo. Y apenas terminó pandemia, digo, adentro de cabeza, digo. Y ahí donde me fui, me afirmé, me bauticé y empecé a caminar con el Señor. Como todo, ¿viste? Con errores, con lucha, pero tratando siempre de estar enfocado en Él. Siempre. ¿Y cómo fue que llegaste a Jugadores de Fe? Y en Jugadores de Fe caí estábamos trabajando con Oscar, con el hermano, con Pini, con Marcelito y... yo los conozco a ellos de muy chicos también, que jugábamos ahí en el barrio, en el Potrero.
Y un día hablando con Pini, que ya había perdido el rastro de él, lo volvimos a trabajar juntos en pintura y empezamos a hablar al señor y me dice, vos ya tenés que ir allá, Leo, dice. O sea, ya que está en el ambiente del fútbol, del futsal, vos tenés que estar en jugadores de Face. Así que hizo la conexión él, Marcelito, con Juanpi, y un día hablamos y ahí empezamos a caminar a poquito. Así que lunes tras lunes, viste. Era duro, no se quería Era acercar. duro, Sí, lo veía en la iglesia, andaba por allá y me veía y se esquivaba, así ahora. Y hasta que llegó. empezó a tratar, a pulir cosas que todavía estamos puliendo y así que firme con el Señor. Todos estamos puliendo, esto hasta los 99. Acá no hay Así ninguno que que- se consagró, hermano. Feliz por el momento, también ahora, como en la familia, también en lo personal, cómo el Señor está obrando en la parte de la familia de mi esposa, en mi familia también, porque de parte de la familia de mi esposa no conocían mucho del Señor y ahora ellos se están afirmando, se bautizaron. De mi familia también están muy apartados del Señor algunos y están volviendo a Cristo, así que muy feliz por eso. También en el grupo, mejor todavía porque cada lunes vemos la mano de Dios, como los lunes, los miércoles, ¿viste? El Señor está obrando, vienen chicos nuevos, chicos caídos, con dolor, con tristeza, angustiados, que lo dejan libre, se sienten fracasados y ahí le damos un levante con la palabra y el Señor obra siempre. Qué importante el testimonio de todos los que están acá, ¿no? Todos ustedes. Y también, como decía Juanpi, hoy es un día donde se habla, que en este momento hay una chica, ¿no?, que se quiere suicidar, una nena de 17 años dentro de la escuela. Y muchos chicos, ¿no?, que están tomando esa decisión, o personas más grandes, pero del suicidio. Y nosotros sabemos que ese no es el camino, ese camino no. Que hay esperanza, y ustedes lo que están trayendo, Juanpi, eso. Esperanza, todos ustedes. De que se puede salir de cualquier situación. Cualquier situación. No hay nada imposible para Dios. Así que acá tenemos al líder, al representante, ¿no? Igual son todo un equipo, ¿no? Sí, somos muchos, ellos están siendo parte, digamos, estamos añadiendo, o sea, son tanta la cantidad de jugadores que están viniendo que a veces uno o dos no podemos solos, entonces ellos que ya están crecidos se están incorporando como hermanos mayores, asimismo, bueno, los que no pudieron llegar, Facu, Jess, Martín, Pachu, Marcelito, bueno, Henry, que estaba en Rosario, ahora se fue a vivir a Italia. Él se encarga casi siempre con Leo, también otro de los chicos que están en Italia, están viviendo allá, se encargan del virtual de los viernes. Después está Leito Marchetti, bueno, Javi López, Fino. Así que la verdad que el Señor está haciendo algo extraordinario. Y yo hoy me acordaba, digo, cuando vine en el 2023, estábamos con Oscarcito. Recién arrancaba y él se estaba acoplando y él, o sea, es muy, en ese sentido, muy humilde de dejarse enseñar y a la vez ir, o sea, nutriéndose en la fe y poder compartir a todos los chicos. Y digo, mira, éramos uno y mira ahora cuánto, éramos dos y mira cuánto más. La próxima se viene el más. Qué tremendo. Va a tener que traer un par de sillones de nuevo. Vamos a ver si hacemos acá unos fulbitos también con los equipos acá de la región, porque ustedes también, aparte, por ahí juegan ahí en Argentina, ¿no? Sí, de vez en cuando. Bueno, el año pasado hacíamos amistoso con los jugadores, o sea, en el grupo hay jugadores que están activos jugando y hay otros que están sin club. Entonces podíamos conectar con Argentino Rosario, con Olimpia, hemos jugado con Jorgito también y hacíamos una vez por semana un amistoso. Y aprovechamos también que hay jugadores que están ahí, que son pibes y que a lo mejor no tienen club, ¿o no, en este momento? Claro. Y bueno, aprovechamos acá, ¿no es cierto?, a invitarlo a los clubes de la región, de Rosario, a que convoquen, ¿o no? Que convoquen, sí. Que hay potrero, acá hay potrero, ¿no? Que manden mensajes, yo les mando un par de jugadores enseguida. Que busquen ahí por las redes, claro. Que nos pueden buscar por las redes sociales. Tenés en Instagram, tenés @jugadores de fe, es una página verificada porque hay otros jugadores de fe que se ve que hay alguien que... Bueno, pero a ver cómo es la verdadera o no. Sí, no, es verificada, la verificada es con el loguito azul, @jugadores de fe, y después tenés por TikTok también jugadores de fe, así que... Porque se comuniquen a Justo a Tiempo, a Rompiendo Cadena, que nosotros le pasamos todo acá, Marito, sí. Bueno, ahora que hicimos yo vendría a ser el representante claro. de Oscar, ¿o no? Claro, vos le abriste la puerta ahí en Cosa, fue Dios, pero es lindo, ¿no? Vamos haciendo contacto. Sí, pero la verdad que muy contento con el trabajo que se está haciendo, gracias a Dios. Y bueno, ahora nosotros todos dejaron muchos mensajes, pero Juanpi, representación, ¿no? Porque hay mucha gente, como hablábamos antes, que hoy es el Día Mundial del Suicidio, de la depresión, del fracaso,
Pero nosotros venimos a traer esperanza, hermano, Claro. ¿no? Sí. Ustedes, cada vida de ustedes, cada testimonio de ustedes, hermano, trajo esperanza, ¿no? Fe, derribó muchas incredulidades que está atacando. A lo mejor hay alguien que en este momento está pensando en suicidarse o que ya la vida se terminó, o en droga, en consumo, que no quiere salir o que no puede salir, pero bueno. Vos sabés que justo hoy vos nombraste a David, y David es uno de los personajes que me gustan en la Biblia. Obviamente, fuera aparte de Jesús, David es simbólicamente también tenía su corazón, dice que él tenía el corazón agradable al del Señor, y lo que veo de David, que fue una persona que aprendió a descansar en el Señor, ¿viste? Fíjate que hay un montón de historias que lo llevan, dice que él buscaba su fuerza y su esperanza la ponía en el Señor. Y todos conocemos a David, que venció al gigante, ¿sí? Y vos sabés que esta mañana leí una palabra, porque quería compartirla, en segunda de Samuel, la tengo acá, y el capítulo 21 dice el título, Guerra contra los filisteos. Dice, de nuevo hubo guerra entre los filisteos e Israel. Descendió David con sus siervos, y mientras peleaban con los filisteos, David se cansó. O sea, y eso puede representar a un montón de nosotros, ¿sí? Los filisteos, simbólicamente en la Biblia, son los enemigos del pueblo de Israel, del pueblo que tenía promesa. Y hoy tal vez nosotros quizás no tenemos esa guerra militar, ¿sí?, física, pero tenemos guerra, ¿sí?, en lo emocional. Somos tripartitos. Tenemos guerra en nuestra alma, tenemos guerra en nuestro espíritu y tenemos guerra en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, muchas veces la guerra de nuestro cuerpo, bueno, vamos al médico, buscamos los recursos, ¿sí?, los científicos, después a nuestra alma podemos buscar a alguien que está relacionado tal vez a la psicología, a la psiquiatría, ¿sí?, a las diferentes formas que pueden llegar a trabajar en el alma, pero ¿y cuando se cansa el espíritu? ¿A quién vamos? ¿Sí? Y hoy es importante creer en esto, o sea, confiar de que David se cansó. La guerra vino primero física, pero llegó a lo espiritual, ¿sí? Entonces, a mí me gusta esta historia que cuando David se cansó, ¿sí?, dice que Goliat tenía toda una familia que eran gigantes. Y a veces conocemos a Goliat, pero acá en esta historia, no la voy a contar toda, pero dice que vinieron 4 primos más de Goliat a pelear en contra de David. Y algo de lo lindo que dice, pero Abisai, hijo de Sarbia, vino en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron, nunca más saldrá la batalla con nosotros, para que no se apague la lámpara de Israel, ¿sí? Entonces qué bueno poder encontrar personas donde yo pueda aprender a descansar, ¿sí? Primero en lo espiritual, a descansar en el Señor, a descansar y a entregar todas nuestras ansiedades, todas nuestras cargas, ponerlas a los pies de Cristo. Pero encontrar gente en lo físico también, ¿sí? Porque este Abisai dice que agarró y le dijo, no vas a ir más a la batalla, David, ¿sí? Porque llega un momento que uno se cansa de pelear con los mismos enemigos. Llámese problemas en las adicciones, en el matrimonio, en la economía, diferentes enemigos que vienen y nos quieren hostigar, ¿sí? Son palabras que vienen en la psicología. La guerra, la mayor causa de la guerra, de la depresión, es pensamiento, ¿sí? Como decía Leo, yo escuchaba una voz, ¿sí? Él estaba teniendo guerra en su alma, en su espíritu. Entonces, qué bueno es poder rodearte de estos Abisai, de estas personas que te dicen, hoy no te vayas, hoy no vas a pelear más solo. Yo me interpongo a ese enemigo y me comprometo a vencer a ese enemigo que tenés, ¿sí? Dice que 1 vence a 1000 y 2 a 10.000. Qué loco, porque la cuenta sería si 1 vence a 1000, por lógica, 2 a 2000. Pero la Biblia dice que 1 vence a 1000 y 2 vencen a 10.000. Qué importante que es saber, ¿sí?, que cuando yo me empiezo a apoyar en personas de fe, en personas que van a pelear esa batalla. Entonces, hoy que podamos ser como David, si te cansaste. Estamos en el mes 9 y yo creo que muchos ya estamos, o sea, gran parte de un estrés entrando ahí a algo de decir,
Pensé que este 2025 iba a ser diferente, que iba a lograr mis metas, mis objetivos, mis proyectos, y hoy veo que no se cumplieron ni el 50%. Y te cansás. Te cansás de avanzar, te cansás de proyectarte nuevamente y decir, ya no veo la hora que termine este 2025. Y parece que se vienen cumpliendo patrones de años anteriores. Entonces yo hoy quiero animarte a que puedas ser como David, que él dice en el capítulo 22, después de que vencieron a todos esos gigantes, sus amigos, dice el capítulo 22, Salmo de alabanza de David. David habló las palabras de este cántico al Señor el día que el Señor lo libró de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y él aprendió a decir, en medio de las luchas, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, ¿sí? En medio de esos obstáculos de la vida, él aprendió a decir, el Señor es mi roca, Él es mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi refugio, mi escudo, mi poder. Yo lo invoqué al Señor en el día de la angustia, cuando me rodearon las ondas de muerte, los torrentes de iniquidad me atemorizaron. ¿Sí? O sea, entonces, todo el problema que hoy estemos pasando, en un futuro, si yo logré vencerlo, me va a hacer testificar que hay un Dios verdadero. ¿Sí? Romper protocolo y romper, no protocolo, sino paradigma que están arraigados en el ser humano diciendo, ya nombrás a Dios y decís, este es evangélico. Ya nombrás a Dios, a Jesús, este ya es cristiano, ya me va. Que no lo veas como una religión, ¿sí? Porque la religión quiere hacer y religar, ¿sí? Eso significa religión, religar al hombre con Dios, y no, eso no es. O sea, Jesús vino a libertar, como dice ahí, rompiendo cadenas, ¿sí? Él vino a traer libertad a los oprimidos. Entonces, que podamos comprender hoy que el Señor quiere darnos esa salida. Que podamos buscar personas de fe, esos Abisaí, esos hermanos que van a estar orando por mí. Jugadores de fe puede ser Abisaí. Un lugar donde se refugian todos los que tienen miedo, todos los que los persiguen, esos gigantes, que a veces, como vos decías, eran reales. Dice que la Biblia que tenían más de 3 metros. Lo venció a uno pudo vencer. A veces podemos vencer, quizás, un enemigo, pero y después se junta, viene el familiar, ¿sí? Y viene el pariente, y viene el tío. La depresión lo junta con esto y lo junta con el otro. Parece que esto me terminan consumiendo. Entonces, qué bueno poder hoy entregarle realmente nuestra vida al Señor Jesús, nuestro corazón completamente, a vos que sos jugador, o tal vez no, que estás en tu rubro, en tu ámbito, padre de familia, madre, solteros, quizás peleándola, y te cansaste, como David. David se cansó, y que no sabés dónde ir. Decís, che, me parece que la mejor salida, uno dijo, es darme un corchazo, de una forma vulgar, ¿sí? Otros quizás tirándose al abandono, al comer desenfrenadamente, a los juegos, ¿sí? A los vicios, ¿sí? Hay diferentes maneras donde uno puede llegar a querer recurrir, pero que hoy puedas quedarte en la presencia del Señor y buscar gente de ayuda, gente de fe, hermanos que puedan decir, que vos le puedas confiar y decir, ¿sabés qué? Este es un gigante impresionante. Y a vos, como a ellos y como a mí y como a cada uno de los que estamos acá, nos va a hacer en un futuro decir, che, Dios es mi roca. Dios es mi fortaleza. Dios es mi fortaleza. Y a veces creemos que mi fortaleza era lo trivial, lo económico, lo material. Bueno, me compro esta casa, ahora estoy bien, esto me fortalece. Puede ser momentáneo, ¿sí? Una fortaleza momentánea, pero no eterna, ¿sí? Alguien dijo una vez, se me enfrentó un jugador y me dice, mira, yo creo en el Reiki, yo hago Reiki, tarot, y tengo más energía que vos y me siento mejor que vos. Le digo, puede ser, tenés razón, pero ¿sabés qué? Eso no te da redención. ¿Sí? Aparte momentáneo. Y momentáneo. O sea, nuestro Señor dice que vamos a tener aflicciones, que vamos a tener tribulaciones, muchas son las aflicciones del justo, ¿sí? No es que vamos a pasar en alto los problemas, pero sé dónde buscar, ¿sí? Sé dónde encontrar mi fortaleza, mi refugio, mi pronto auxilio. Hey, a David lo estaban rodeando
torrentes de muerte, de iniquidad, como a cada uno de los chicos. O sea, pensamiento, parece que me están envolviendo y me quieren meter en una bolsa, que parece que me ahogo. Pero ahí David dice, yo invoqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. En tu oración que vos hagas sincera, como la hizo Cevita, él invocó al Señor en su angustia. ¿Quién vino? Oscarcito. A veces nos va a venir a veces creemos, viste, somos muy estructurados de decir, va a venir algo sobrenatural. Si no tenés una congregación en un pueblo, en una ciudad, bueno, ustedes, ¿no? Hoy a los jugadores, a los deportistas, porque no solamente jugadores de fútbol, deportistas que se quieran acercar al equipo que ustedes tienen, porque es un equipo de primera, sí que mejor que Messi, mejor que Di María, la paran de pecho y la clavan en el ángulo, ¿no? Porque meter un gol, hacer una buena jugada, la puede llevarse cualquiera. Pero sacar a una persona de la depresión, de la droga o de un pensamiento de suicidio no lo hace cualquiera. Solamente una persona que tenga a Cristo en su corazón. Quiero brindar con ustedes. Bueno, y por cada testimonio, por cada historia que contaron, ¿no es cierto? Por la fe que Dios puso en su vida, porque ni siquiera es nuestra, la depositó Dios. Y bueno, Juanpi, para mí sos un referente, como todos los chicos que te acompañan, y bueno, de acá a 2 años, 3 años, muchos de ustedes van a estar, ¿no es cierto?, ayudando a otras personas, ahora mismo, en un día, mañana, pero bueno, por sus vidas. Dale, muchísimas damos gracias. la gloria a Dios también. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Vamos los guerreros. De agua, para que no... De agua, no van a creer que... Y tampoco agua bendita, agua potable. Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba, pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo, cuando ya no quería vivir y sentía que estaba perdido, cuando estaba a punto de